¿Cómo están? Este es un nuevo video para continuar con nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Este ya sería el video número 41 de nuestro curso. ¿Por qué no habíamos grabado los videos? ¿Por qué había habido esa interrupción? Bueno, en gran parte por la crisis que está afrontando el mundo, por el tema de esta pandemia que está azotando a la humanidad. Entonces habíamos hecho una especie de stand-by, una especie de descanso, un poco para no agobiar a la gente con comentarios en las redes sociales, en internet. Bueno, pues mucha gente saca teorías, hay gente que pues da ánimo y todo, pero yo no quería como abotagar a la gente con más comentarios o con mis propios estados emocionales. Y uno muchas veces, en vez de generar alegría, optimismo, uno lo que puede hacer es como enturbiar el ambiente. Entonces a veces es mejor de observar las aguas y, y dejar que las cosas se calmen. Por esa era la razón que había hecho un stand-by en los videos. Fuera de eso, como lo he explicado, pues toda esta situación tan excepcional que estamos viviendo pues nos pone, digamos, que nos pone en guardia sobre lo que vaya a pasar, incluso con respecto al derecho. Pero, pues, digamos, mi compromiso, en primer lugar conmigo mismo y también con las personas que se han suscrito y con las personas que me han apoyado, me han mandado comentarios, es continuar con este curso y tratar de sacarlo de la mejor forma posible. En la clase anterior estábamos viendo los atributos de la persona. Nos falta ver 3 atributos que los vamos a definir rápidamente. Eso no implica que pues, de una manera muy superficial, pero sí digamos de una manera no tan amplia como ustedes lo podrían ver en un curso presencial de derecho o en un libro de derecho civil. Yo les quiero decir que estos videos no suplen un curso presencial de derecho. Aquí no damos ningún título, ningún certificado. Este es simplemente una doctrina de apoyo para los cursos, digamos, presenciales que ustedes puedan ver, los libros que ustedes puedan consultar, ¿no es cierto? Bueno, entonces estábamos viendo en las clases anteriores o en los videos anteriores el tema de los atributos de la persona y nos falta por definir 3 atributos de la persona, que acuérdense que no son derechos personales, sino son derechos personalísimos, porque los derechos personales son relaciones entre personas. Los derechos personalísimos pues ya son los atributos de la persona. Entonces, en primer lugar, el atributo que nos uno de los atributos que nos faltaba por definir, el domicilio. Cuando vimos el tema de la nacionalidad, vimos que uno de los elementos para definir la nacionalidad de una persona era el jus domicilii. Y nosotros dijimos que había una diferencia entre el domicilio y la residencia. Una cosa es el domicilio y otra cosa es la residencia. ¿Qué es el domicilio? El domicilio, por ejemplo, en el caso del Código Civil de Bello, es definido como la residencia acompañada del ánimo de permanecer en un lugar. Entonces, el domicilio tiene dos elementos. Por un lado, el sitio geográfico donde una persona se encuentre, esa es la residencia. Y por otro lado, el animus, el que hablaban los romanos, el ánimo de permanecer en un lugar. Eso es el domicilio. Eso quiere decir que si yo estoy en un lugar determinado geográficamente, ¿ese es mi domicilio? No. El domicilio es esa estancia en ese lugar geográfico, esa permanencia en un lugar geográfico, pero fuera de eso, acompañada de la voluntad de permanecer en ese lugar. ¿Cuál es la importancia del domicilio? Ustedes preguntarán, pues fuera de ser uno de los atributos de la persona. La importancia del domicilio es que el domicilio se utiliza básicamente en la legislación procesal y en la legislación sustancial para obtener determinadas consecuencias jurídicas. Me explico. Por ejemplo, en el Código Civil se preguntaba en dónde se debe celebrar el matrimonio entre dos personas. ¿En dónde se debe celebrar? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio?
Entonces el Código Civil antiguamente decía que se debía celebrar en el domicilio de la mujer. ¿Sí? Si el domicilio de la mujer era Bogotá, ¿en dónde tiene que casarse la mujer? En el caso de que se case pues civilmente, o sea, ante un juez o ante un notario. Entonces, ¿ante quién se debe casar? O en el domicilio entonces en el domicilio de la mujer es donde se debía celebrar el matrimonio. Sin embargo, esta norma del que traía el Código Civil colombiano y probablemente también aunque el Código Civil de Bello fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional de Colombia dijo, no, ya no, el matrimonio no debe celebrarse en el domicilio de la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que puede celebrarse en el domicilio de la mujer, en el domicilio del hombre o en cualquier otro domicilio. ¿No es cierto? La adopción que la vamos a definir en las últimas clases de este curso, la adopción, que es un mecanismo de protección de los menores, es un mecanismo de protección de los niños, y lo vamos a ver más adelante, que es la adopción, más que un derecho de alguien para obtener la custodia de un menor, es un mecanismo de protección, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ¿en dónde se debe llevar a cabo la adopción? En el domicilio de la persona que es adoptada, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de lo que veíamos de la presunción de muerte por desaparecimiento y todo eso, ¿ante qué juez se debe tramitar este proceso de la desaparición, presunción de muerte por desaparecimiento? Entonces, en el último domicilio del desaparecido, por ejemplo. El cumplimiento de las obligaciones. En los contratos se puede pactar el cumplimiento de las obligaciones o se debe pactar el cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, si yo compro un carro, yo tengo que pactar en dónde me tienen que entregar el carro, ¿sí? O el dinero, dónde se debe entregar el dinero. Él dice, bueno, pero es que ahora con el tema de las transacciones financieras, pues eso ya es algo abstracto, ¿no es cierto? No, aunque no crean, por ejemplo, una transacción financiera internacional, por ejemplo, si ustedes van a hacer la transacción financiera, una operación SHIFT que se hace entre bancos de diferentes países, por ejemplo, el código, por ejemplo, de los bancos de Bogotá tiene no digo el banco, sino los bancos de Bogotá, ya los colombianos me están entendiendo el chiste que acabé de hacer. Los bancos de Bogotá tienen un chip por ejemplo, para Bogotá, pues dependiendo del banco, ¿no es cierto? O sea, cada banco tiene una clave, digamos un chip, pero, por ejemplo, para Bogotá tiene una clave determinada. Pues yo no digo todos los bancos de Bogotá, sino los bancos, cada banco, por ejemplo, tiene su propia clave y para transacciones interbancarias, pero de la ciudad, por ejemplo, de un banco determinado tiene un chip determinado. Un chip, no un chip de chip, sino un chip, me estoy refiriendo a las transacciones chip, que son las transacciones internacionales. Bueno, no me pongan cuidado en esto es un tema secundario, bueno, no se van a confundir, pero lo que estamos viendo es el cumplimiento de las obligaciones. ¿En dónde se deben cumplir las obligaciones? Entonces, para eso se pacta también el domicilio, el cumplimiento de las obligaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, un carro, ¿dónde debo entregar el carro? Si yo estoy en Colombia, en Bogotá, en Ibagué, que es una ciudad intermedia de Bogotá, intermedia de Colombia, intermedia Bogotá, pues entre otras, aunque Ibagué pues es una ciudad capital de Colombia, pues nos van a enfadar ahora los tolimenses, es una ciudad capital, pero por ejemplo pues hay ciudades que son digamos más grandes en cuanto a población, pero de pronto para los tolimenses pues es que Ibagué es una ciudad capital, y aunque no está considerada una ciudad intermedia, porque es una ciudad capital. Entonces por ejemplo Ibagué, entonces el carro lo entregamos en Ibagué, ¿sí me explico? Bueno, me refiero a ciudades intermedias que uno habla y uno mismo se enreda o sea, uno mismo al decir cosas enredantes. Por ejemplo, Ibagué pues no es una ciudad intermedia, pues es una ciudad capital, pero por ejemplo podría ser una ciudad intermedia entre lo que sería Bogotá y Cali, que son ciudades digamos más grandes, pero pues Ibagué es una ciudad capital. Una ciudad intermedia sí, por ejemplo, podría ser Girardot, digamos que no es capital. Bueno, la sucesión, ¿dónde se tramita la sucesión? Entonces en el último domicilio de la persona que murió, por ejemplo, del fallecido. La demanda laboral, en el domicilio del empleado, por ejemplo. El hijo de familia,
¿Cuál debe ser el domicilio del hijo de familia? Entonces, pues el domicilio de los padres. El domicilio del pupilo. ¿Quién es el pupilo? Quien está sujeto a representación legal. Entonces, es el domicilio del representante legal. Bueno, el Código Civil trae unas presunciones. Ya habíamos visto qué son las presunciones. Las presunciones son unas deducciones, unas conjeturas que hace la ley para deducir de un hecho conocido un hecho desconocido. O sea, esta conjetura o esta deducción se hace a partir de algo que se sabe, para deducir algo que no se sabe. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes tengan un compañero que llega a clase y llega con serpentina en la cabeza, entonces ustedes deducen que está o estuvo en un cumpleaños o que está de cumpleaños. ¿Cuál es el hecho conocido? Que la persona viene con serpentina. Lo que ustedes no saben es por qué viene con serpentina en el pelo. Entonces ustedes hacen una deducción, no, este tipo estuvo en una fiesta o está en una fiesta, está de cumpleaños. Esa es la presunción, ¿sí ven? Entonces, ¿cuál es la manera de, digamos, desvirtuar la presunción? Pues preguntándole, una prueba que desvirtúe la presunción. Fulanita, usted, o fulanito, ¿usted por qué viene con serpentina? Porque estoy de cumpleaños. Ah, bueno. O porque estaba en la fiesta de cumpleaños de mi mamá. Ah, ya, listo. ¿Sí ven? Hay presunciones legales y presunciones de derecho. Presunciones legales que admiten prueba en contrario y presunciones de derecho que no admiten prueba en contrario. O sea, no se pueden desvirtuar. O por ejemplo yo, porque tengo el pelo largo. Entonces, ¿por qué será? Porque no iba a peluquearse, ¿cierto? Porque no he encontrado una peluquería abierta, bueno, ¿cierto? Pero la forma de desvirtuar esa presunción sería preguntando, no, pues porque mi mamá me era ir a peluquearme. ¿Sí ven ustedes? Bueno, presunciones para determinar el domicilio de una persona. Entonces, el Código Civil trae unas presunciones para determinar el domicilio de una persona. Entonces, por ejemplo, estar en un lugar. ¿Sí? Esa es la primera presunción para saber si una persona o cuál es el domicilio de una persona. Estar en un lugar, su ubicación geográfica. Ejercer profesión o oficio. ¿Sí? Donde tenga su oficina. El hogar doméstico, donde está ubicado su hogar doméstico. El Código Civil habla de abrir tienda, botica, fábrica, taller. Boticas eran como es lo que son hoy las droguerías. Empleo fijo, donde la persona trabaja, ¿no es cierto? Clases de domicilio. Entonces hay un domicilio civil y un domicilio político. Domicilio civil, como su nombre lo indica, es el que se tiene para efectos civiles, que tiene que ver con la ubicación geográfica de una persona. Entonces, por ejemplo, Bogotá, o más exactamente en tal localidad, si vive en Usaquén, en Santa Bárbara, bueno, incluso la dirección. Ese es el domicilio civil, para efectos civiles. Domicilio político es el país con el cual tiene relación, que lo deducimos o lo vimos cuando vimos el tema de la nacionalidad de la persona. Por ejemplo, el domicilio para efectos de nacionalidad mío pues es Colombia. Por ejemplo, importa si yo me domicilié o estoy domiciliado en La Guajira o en Leticia, para efectos, digamos, de la nacionalidad no. Lo importante es que esté domiciliado en Colombia. Domicilio obligatorio y domicilio voluntario. Las personas que tienen capacidad plena pueden definir su domicilio. Las personas mayores de 18 años. O las personas que no estén sujetos a incapacidad. ¿Sí? Aunque ya vamos a ver que eso en Colombia hay una nueva ley sobre este tema, sobre el tema de los incapaces, para el tema de la representación, porque esto le dio un vuelco total. Hay una ley nueva, pero entonces lo vamos a mirar de manera general. Obligatorio y voluntario. Entonces, ¿cuál es el domicilio obligatorio? El que una persona debe seguir por ley. Por ejemplo, los hijos, los menores de edad. ¿Cuál es el domicilio de ellos? ¿Ellos lo pueden escoger el domicilio? No, es el domicilio de sus padres. El domicilio, por ejemplo, de una persona que esté sujeta a representación legal. Aunque como lo vamos a ver más adelante en Colombia, eso varió por una nueva ley. Digamos, varió hasta cierto punto. El domicilio voluntario es el que puede escoger una persona con capacidad plena. Por ejemplo, una persona mayor de 18 años con capacidad plena puede escoger su domicilio. Domicilio general y especial. Domicilio, perdón, que toca mover el mouse, si no el video se traba. Bueno, domicilio general es el domicilio
para todos los efectos, que se tiene para todos los efectos. Por ejemplo, mi domicilio es Bogotá, entonces para todos los contratos que yo haga, demandas, etc., mi domicilio es Bogotá o incluso el lugar donde yo vivo. Domicilio especial es el domicilio que se puede pactar para un determinado acto jurídico. Entonces, por ejemplo, la venta de un carro y yo le voy a entregar el carro en Ibagué, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el domicilio de ese acto jurídico? Ibagué, un domicilio especial. Pluralidad de domicilios, eso es lo que siempre preguntan los profesores de esta materia. Esta es una de las preguntas preferidas de los profesores de Derecho Civil Personas. ¿Se puede tener varios domicilios? Esa es una pregunta que siempre hacen. Sí, sí se puede tener varios domicilios. Claro, una persona puede tener varias residencias y varios ánimos de permanecer en un lugar. Entonces, yo conozco personas que, por ejemplo, trabajan de lunes a viernes en Bogotá, viven en Medellín, por ejemplo. Entonces, ¿cuál de los dos es su domicilio? Ambos. Bogotá y Medellín. ¿Sí ven? Domicilio supletivo. ¿Domicilio supletivo cuál es? El domicilio de las personas que no tienen ánimo de estar en un lugar. Los trashumantes, las personas que están viajando de un lugar a otro. ¿Cuál es el domicilio supletivo? La residencia. O sea, se aplica al lugar geográfico donde se encuentra. ¿Ya? Domicilio de las personas jurídicas. ¿Cómo se determina el domicilio de las personas jurídicas? Por los estatutos. En los estatutos, si ustedes quieren ver o quieren saber cuál es el domicilio de una persona jurídica, ahí lo consultan, ahí está. ¿Cómo se determina el domicilio de una persona jurídica? ¿O quién dice quién es el domicilio de una persona jurídica? Quienes hayan creado o constituido, mejor. Quienes hayan constituido la persona jurídica dicen en dónde va a quedar su domicilio. Y quedan los estatutos. Es necesario registrar, en el caso colombiano, la persona jurídica en la Cámara de Comercio en el cual los estatutos digan que es su domicilio. Sí, por ejemplo, si los estatutos dicen que es Bogotá, toca registrar la persona jurídica en la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo. Por eso entonces sería muy tonto pues yo crear una persona jurídica, poner domicilio, por ejemplo, vivo en Bogotá y decir Barranquilla, pues me toca ir a registrar la persona jurídica hasta en la Cámara de Comercio de Barranquilla, ¿sí? Entonces pues mejor que si usted vive en Bogotá y pues va a crear la persona jurídica en Bogotá y va a funcionar en Bogotá, pues ponga el domicilio, adivinen en dónde, pues en Bogotá, ¿no es cierto? Bueno, el otro tema, el otro atributo de la persona es el atributo del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? ¿Sí? Esto también es uno de los temas favoritos de los profesores de Derecho Civil Personas. ¿Qué es el patrimonio? Entonces, yo alguna vez en un examen le preguntaba a un alumno qué es patrimonio. Entonces, desde el punto de vista jurídico, claro. Entonces él me acuerdo que me respondió todo lo que uno gana. Todo lo que uno gana. Después sí, digamos que desde un punto de vista, digamos, coloquial, llamémoslo así. Pues sí, el patrimonio es todo lo que uno tiene o todo lo que uno ha ganado en su vida, pero no. Hay que hacerles una recomendación a los estudiantes de Derecho y en general a los estudiantes que entran a la universidad o que están en primeros semestres de universidad. Y es que la universidad tiene una diferencia con el colegio, aunque en el colegio pues puede también que exista este tema. Y es que en la universidad uno aprende los temas de manera científica, ¿sí? O sea, si yo salgo a la calle y le pregunto a una persona qué es el patrimonio, me va a decir eso. Me va a decir, pues es lo que yo he ganado toda la vida. Pero la diferencia entre estar, o la diferencia que tienen la diferencia en la terminología que utilizan las personas en la calle, a la terminología que utiliza una persona que ya tiene estudios universitarios, es que puede dar una definición científica, porque para eso uno va a la universidad. Uno no solo va a la universidad para que le den un diploma, sino para aprender un tema desde un punto de vista científico, con una óptica científica. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la definición de patrimonio desde el punto de vista científico? O por lo menos jurídico. Conjunto de activos y pasivos en cabeza de una persona que pueden ser avaluados económicamente. Ojo, conjunto de activos y pasivos en cabeza de una persona susceptibles de ser evaluados económicamente. Esto tiene por lo menos 3 elementos. O 4. Primero, que son activos derechos, estén en cabeza de una persona. ¿Sí? ¿Qué tipo de derechos? Derechos personales y derechos reales.
un derecho personal. Por ejemplo, un contrato que yo tenga, un contrato laboral, supongamos, y me tienen que pagar, no sé, 10 millones de pesos mensuales. Entonces, ese es un derecho personal. ¿Ese salario o ese contrato o ese acto jurídico está en mi patrimonio? Sí. ¿Mm? Un derecho real. Por ejemplo, yo soy dueño de una moto. Entonces es un derecho de propiedad sobre un bien mueble. ¿Está en mi patrimonio? Sí. Entonces, esos son activos, pero también puede haber pasivos. Al revés, una deuda hipotecaria con un banco. Supongamos, tengo una deuda con un banco. Eso no es un haber, sino es un deber, es un pasivo. ¿Está en mi patrimonio? Claro, por eso me lo están cobrando. ¿Sí? Así como los haberes son positivos, los deberes o los pasivos son negativos. Si debo 100 millones de pesos a un banco, entonces yo tengo que darle 100 millones de pesos al banco. ¿Sí ven? Así como en el primero están los activos, que es el contrato laboral, donde una empresa me tiene que dar una plata mensualmente después de haber hecho un trabajo o con ocasión del trabajo, y en el caso de la moto pues es mi relación de derecho de propiedad con la moto. En el caso del pasivo pues es la deuda. ¿Sí ven? Bueno, entonces, activos y pasivos. En cabeza de una persona. O sea, el patrimonio solo está en cabeza de una persona, pero persona. Entonces, ¿una persona natural tiene patrimonio? Sí. ¿Una persona jurídica tiene patrimonio? Sí. Por ejemplo, una empresa, una sociedad, una fundación tienen patrimonio? Sí. ¿Un animal tiene patrimonio? No. ¿Una mesa tiene patrimonio? No. Solo las personas tienen patrimonio y todas las personas tienen patrimonio. Entonces, este atributo de la persona se aplica tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. ¿Sí ven? Y en el caso por ejemplo, el domicilio, veíamos que también se aplicaba tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. El tercer elemento, susceptible de ser evaluado económicamente. ¿Qué significa? Significa que esos derechos, ya sea derechos reales o personales, o derechos en cabeza de una persona, yo los puedo poner en un mercado. Un mercado es una combinación de precios y cantidades donde hay oferentes y donde hay una oferta, donde hay una demanda y donde me ponen un precio por esa cantidad y me dan un valor por ese derecho. Entonces, por ejemplo, yo pongo mi motocicleta en el mercado y me dicen, sí, su moto, por ejemplo, yo la compré en 8 millones, pero yo la pongo en un mercado, supongamos, sí, mercado puede ser una página web, un mercado de las pulgas, qué sé yo, el lugar donde compran las motos. Es experto en motos, se nota. Me dan un valor, 1 millón de pesos, me dicen, eso le vale 1 millón de pesos, ¿sí? Pero la compré en 8, pero es una moto de segunda, entonces me dan 1 millón, ¿sí ven? O por ejemplo, una joya, un anillo, ¿sí? Yo se lo vendo a alguien experto en comprar eso, lo que sea, y me dice, sí, le doy tanta plata. Eso es el mercado. Por lo tanto, los objetos o los derechos que no son susceptibles de ser evaluados económicamente no hacen parte del patrimonio. Sobre esto hay que tener mucho ojo. Por ejemplo, la honra, la dignidad. Yo la puedo poner en un mercado y que me digan, por ejemplo, la dignidad de Francisco Bermúdez Guerra. ¿Cuánto vale mi honra? Aunque en Colombia, la jurisdicción contenciosa administrativa, por ejemplo, ha hablado del daño moral, pero no desde un punto de vista, digamos, de una relación de causalidad, ¿sí? Como podría ser el daño patrimonial civil, ¿sí? Si yo voy y rompo un carro y la persona, el dueño del carro, se gastó 5 millones de pesos en el arreglo, pues le tengo que dar 5 millones. Y si fuera eso, el carro estuvo en el taller un mes y el señor dejó de percibir un mes de salario, que supongamos en otros 5 millones, ¿cuántos son los daños que yo le debo pagar al señor? 5 millones por el arreglo, más 5 millones que dejó de percibir por el salario al no poder ir a su lugar de trabajo por el carro, pues son 10 millones. Daño emergente y lucro cesante, que son los dos elementos de la responsabilidad para evaluar el daño. Entonces,
En el caso del daño moral no hay relación de causalidad. La jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, el Consejo de Estado, ha dicho que el daño moral es una cifra fija y se evalúa en gramos oro. Pero eso es otro problema. Entonces, ¿cuáles son los elementos del patrimonio? Conjunto de activos, conjunto de pasivos, en cabeza de una persona, susceptibles de ser evaluados económicamente. ¿Qué significa evaluado económicamente? Que yo pueda poner ese bien en un mercado y que de acuerdo a la cantidad me den un precio. ¿Sí? Una manzana, 1.000 pesos. 5 manzanas, 5.000 pesos. ¿Ok? Entonces me pregunto, ¿entonces los objetos que no se pueden evaluar económicamente no entran en el patrimonio? No entran en el patrimonio civil. Pero es que los seres humanos tenemos diferentes patrimonios. Patrimonio civil solo tenemos uno, porque el patrimonio es una abstracción. ¿Sí? Pero tenemos varios patrimonios. Por ejemplo, el patrimonio moral. Entonces, por ejemplo, lo que piensa la gente de mí, que es un tipo muy honrado, es un tipo muy inteligente. Eso es un patrimonio moral, digamos, o social, pero no se puede evaluar económicamente. ¿Sí? O al revés, puede tener uno débitos. No, ese tipo es una porquería. Pues ya tiene uno deberes en el patrimonio social o en el patrimonio moral. Pero el patrimonio civil está constituido por lo que ya dimos, haberes y deberes o pasivos susceptibles de ser avalados económicamente. Entonces, hay varios principios relacionados con el patrimonio. En primer lugar, el patrimonio es una universalidad jurídica, como ya lo vimos. De hecho, los juristas franceses decían que el patrimonio era como una bolsa vacía. ¿Sí? Básicamente es como una abstracción. ¿Por qué? Porque el patrimonio no es una entelequia. ¿Sí? Es un conjunto, pero es que uno no tiene, o sea, el patrimonio no dice, venga, a mí sí, el patrimonio está ahí en ese costal mío, no. Patrimonio es un conjunto, pero es un conjunto abstracto. ¿Sí? No es una cosa material, no es que el patrimonio, sí, mi patrimonio está ahí en esa bolsa. Bueno, puede que lo que uno tenga en la bolsa sea todo su patrimonio, pero el patrimonio no es algo físico. ¿Sí me explico? Es una entelequia. Entonces los juristas franceses hablaban que era una bolsa vacía, para referirse a que es una entelequia. En primer lugar, de ahí se derivan varios principios. La primera es que el patrimonio es prenda general de los acreedores. ¿Qué significa prenda? Prenda es como una garantía. ¿Qué significa eso? Que mis activos responden por mis pasivos. Si yo tengo activos por 100 millones de pesos, puede ser una casa y un carro, y debo 200 millones, mis acreedores pueden ir jurídicamente o judicialmente contra mi casa y contra mi carro para que yo pague esos 100 millones de pesos o hasta las deudas por 100 millones de pesos. Si no tengo más, pues no hay más. ¿Sí ve? Entonces mis haberes responden por mis deberes judicialmente. ¿Sí? Si un juez le dice a uno, pague, y si uno no paga, le embargan lo que uno tiene. Y si uno no paga, no solo le embargan, sino que le rematan lo que uno tiene y esa plata se la dan a los acreedores. Eso ya es judicialmente. Entonces de ahí se deriva el principio de que el patrimonio es prenda general de los acreedores. ¿Prenda qué es? Es una garantía. Pero se habla de la garantía. Los estudiantes que están viendo este curso, cuando vean su curso de bienes, van a ahondar más en el tema de la prenda y la diferencia con la hipoteca. La prenda es una garantía sobre muebles, sobre objetos muebles. La hipoteca es una garantía sobre bienes inmuebles. O sea, la prenda es garantizar una deuda con un bien mueble. ¿Sí? Yo le doy 100 millones de pesos, pero ahí está mi carro. Lo pongo en garantía. Si yo no le pago, entonces coja mi carro. Eso es una prenda. Una hipoteca es yo debo 100 millones de pesos y mi casa está de garantía. No pago la deuda, coja mi casa. ¿Ya? ¿Sí? Esa es más o menos la diferencia entre la prenda y la hipoteca. El tema de la subrogación real. Cuando entra un bien, sale un bien. La subrogación es cambiar algo, una cosa por otra. Eso pasa en el patrimonio. ¿Sí? Por ejemplo, yo a la tienda y compro 1.000 pesos de pan. ¿Sí? ¿Qué entra a mi patrimonio? Pan. ¿Sí? ¿Qué sale de mi patrimonio? 1.000 pesos. ¿Sí? Ese es uno de los principios del patrimonio, la subrogación real. Que cuando yo intercambio algo entra a mi patrimonio.
¿sí? Es intercambiar una cosa por otra. Uno dice, bueno, pero muchas veces no. Por ejemplo, en las donaciones, ¿sí? Puede ser, por eso las donaciones dicen que son actos jurídicos a título gratuito. Pero, pues, ¿cuál es la causa de la donación? Simplemente la mera liberalidad. Perfecto. Aunque se estudia mucho el tema de las donaciones desde un punto de vista jurídico, si es un contrato bilateral, si es un cuasi contrato. No, la donación es un contrato bilateral, porque en la donación hay interés de entregar y por el otro lado interés de recibir. Si yo no quiero recibir una donación, no hay donación. ¿Sí ven? Entonces, mucho ojo con el tema de los cuasi contratos. Creo que eso lo hemos hablado en cursos anteriores, el tema de los cuasi contratos, donde hay voluntad de una persona, pero no hay voluntad de la otra. Entonces la gente dice, la donación. La donación no es un cuasi contrato. Ojo con eso. Sobre todo para los estudiantes de primer semestre, mucho ojo con eso. Porque los profesores también preguntan en los exámenes, deme un ejemplo de cuasi contrato. Aunque eso de los cuasi contratos pues ya es una clasificación también del siglo XIX, eso ya no, ya eso ya, yo creo que eso ya ni se habla de eso. Un ejemplo de un cuasi contrato. Entonces el estudiante, la donación. No, no la donación. Entonces un cuasi contrato, por ejemplo, la agencia oficiosa. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a un juzgado y veo que un alumno tenía que contestar una demanda y no la contestó y yo la contesto por él. Eso es agencia oficiosa. ¿Él me da un poder para contestar la demanda? No. ¿Hay una relación jurídica entre los dos? No. Pero el alumno puede ratificar lo que yo hice o no. Decir, no, señor juez, no ratifico, o sea, eso no lo hice yo, esa contestación no fue hecha por mí. Bueno, entonces la subrogación real es que entra un bien por otro en mi patrimonio. ¿Sí? La otra característica del patrimonio es que es uno. Uno solo tiene un patrimonio civil. Pero usted no acaba de decir que uno tiene varios patrimonios. Sí, diferentes tipos de patrimonios, pero patrimonio civil uno solo tiene uno, porque es una abstracción. Dice, pero si yo tengo varias cuentas bancarias, si yo tengo una cuenta en Suiza, otra cuenta en Panamá, ahí no son varios patrimonios, no, ahí lo que usted tiene son diferentes cuentas bancarias, que hacen parte de un solo patrimonio. El patrimonio no es una cuenta bancaria. Usted puede tener varias cuentas bancarias que hacen parte de su patrimonio, pero es uno solo. Solo las personas tienen patrimonio. Las cosas ni los animales tienen patrimonio. Por ejemplo, yo veía en Inglaterra que una señora se murió, tenía un gato, y entonces le dejó el gato yo no sé cuánta plata. Y el gato heredó en Inglaterra. Y el juez le nombró un albacea al gato. En Colombia eso no se puede. Y en general en los países latinos no se puede. Los animales no pueden heredar. No tienen patrimonio. O sea, yo no puedo hacer, por ejemplo, un contrato con un perro. Pues me estoy refiriendo a un perro, un animal de 4 patas. Yo puedo hacer un contrato con un perro. ¿Sí? Yo le voy a dar 1.000 pesos, usted ladra. No, nada. No es válido. Entonces, ¿y qué pasa con un contrato con un animal? Pues que es inexistente. Simplemente ni siquiera hay contrato. Ni siquiera hay contrato nulo. Ni siquiera hay contrato, con decirles eso. Bueno, entonces solo hay un patrimonio. Las personas solo tienen un patrimonio. Toda persona tiene patrimonio. Y dicen, no, pero ¿y qué? La gente de la calle, los indigentes o lo que llaman habitantes de calle, ¿tienen patrimonio? Sí, todo el mundo tiene patrimonio. De pronto el patrimonio de una persona sean solo deudas. O ni siquiera tiene deudas, pero bueno, por lo menos el habitante de calle, por ejemplo la ropa, eso hace parte de su patrimonio. ¿Sí? Entonces toda persona tiene patrimonio, solo hay un patrimonio. Y tanto las personas naturales y jurídicas tienen patrimonio. Ni las cosas ni los animales tienen patrimonio. ¿Ok? Sobre el tema de que los bienes que hacen parte del patrimonio civil son susceptibles de ser evaluados económicamente, sin mucho ojo con eso. Por ejemplo, en Colombia, la jurisdicción contenciosa administrativa indemniza, por ejemplo, el daño moral. ¿Sí? Por ejemplo, me dañaron, un agente del Estado dañó mi carro. Entonces me tocó llevar el carro al mecánico. Y fuera de eso yo dejé de trabajar porque el carro estaba en el mecánico. Daño emergente y lucro cesante. Pero fuera de eso me generó un daño emocional, un daño moral. ¿Sí? Entonces la jurisdicción contenciosa administrativa ha hablado del daño moral.
Pero mucho ojo con eso, porque de pronto eso se puede prestar a confusiones. Eso ustedes lo van a ver más adelante en su clase de obligaciones, en su clase de responsabilidad. Yo simplemente se los estoy enunciando. Para no crear más confusiones, solo decirles que el patrimonio civil está constituido por pues no por objetos, porque no son solo objetos, por derechos reales o personales que se puedan evaluar económicamente. Ay, pero ¿usted cómo puede evaluar un contrato? Pues es que el contrato lo dice. El valor de un contrato dice tanto. Pero si es un contrato a tiempo indefinido, también se puede evaluar lo que usted gana cada mes. Y de manera indefinida, pues por lo menos lo que usted se puede evaluar hasta un tiempo determinado, lo que usted gana en un año, o lo que dejó de ganar en un año, o lo que dejó de ganar en 6 meses. ¿Sí ven? Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Entonces creo que esta fue nuestra octava clase de nuestro curso de Derecho Civil Personal. La próxima clase entonces vamos a acabar en el sentido de finalizar el tema de los atributos de la persona. Vamos a ver el atributo de la capacidad. Entonces espero que les haya quedado claro el atributo del domicilio y el atributo del patrimonio. Si no les quedó claro, me mandan preguntas. Yo había grabado un video que yo lo borré para los que son suscriptores de este canal, algo relacionado con la pandemia y todo eso. El video salió bien, pero una parte del video que tenía una información imprecisa, que lo saqué de un periodista, de hecho un periodista muy serio en Colombia. Ese periodista se confundió también, fue un fake news. Mi fuente de información fue ese periodista, entonces yo mencioné eso y eso era un fake news. Entonces yo dije no, el video lo voy a borrar porque yo no voy a... Bueno, de hecho el video no estaba basado en esa información que al final terminó siendo falsa, pero yo dije, yo no voy a mencionar cosas falsas en el canal ni eso, entonces por eso borré ese canal. Entonces, de pronto los que les llegó la suscripción pero después fueron a ver el video y no lo encontraron, fue por eso. ¿Ok? Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima clase de nuestro curso de Derecho Civil Personas. Si les gusta este video, le dan like, le dan un Júpiter y suscríbanse a mi canal. Y muchísimas gracias a los que se han suscrito a mi canal. De verdad que es muy honroso y de verdad que me hacen muy feliz. Yo soy muy feliz cuando se suscriben a mi canal. Entonces, Júpiter, que pasen un feliz día. Un abrazo para todos.